Muy buenas tardes profesora, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es José Lepe, el coordinador de la Secretaría de Comunicaciones del Centro, y aquí vamos a estar junto a Rodolfo Lira, el coordinador de la Secretaría de Cultura, Matías Peñalosa, vicepresidente de la Jornada de la Mañana, y... ¿Os va a presentar, compañera? Antonia Mena. ¿Y tu cargo? Del sector de difusión del CEIN. Bueno, entre nosotros cuatro actualmente nos vamos a encontrar también ayudando y colaborando para poder hacer este conversatorio que se viene después de la película. Así que sin nada más que agregar, empecemos. También informarles que al final del conversatorio se va a realizar un micrófono abierto. Entonces, cualquier inquietud, duda o aporte que quieran realizar, vayan guardándolo para el final. Muchas gracias. Bueno, compañeros, el corto que acabamos de ver está inspirado en la historia de Ingrid Olderock, la primera paracaidista chilena, domadora de perros y también torturadora de la DINA en el sitio conocido como Venda Sexy o la discoteque. Este sitio se caracterizó por lo que vimos en el corto de utilizar música, vendas y vejaciones sexuales con perros. Bueno, ahora nos acompaña Martín Errazo, uno de los guionistas de este corto, para conversar un poco acerca del mismo. Bueno, ahora sí, con la molestia. Primero que todo, un gusto, don Martín, recibirlo aquí en el Instituto Nacional. Y bueno, les tenemos algunas preguntas sobre el corto. Primero, a usted como persona, como Martín Erazo más que todo, sí. ¿Qué lo motivó a ingresar a usted al mundo audiovisual? Bueno, yo al salir del colegio venía con muchas ganas de meterme en el mundo también de contar historias y no sabía si estaba entre el teatro y el cine y finalmente en un inicio me decidí como por el cine, sobre todo en eso, que tenía un interés como de crear, pero sobre todo de contar historias. Por ahí entré al cine y estuve 4 años en un lugar que se llama el Arcos, Instituto Arcos, y después me dediqué bueno, a hacer documental, videoclip y a hacer guiones. Eso ha sido como por el lado audiovisual lo que he hecho. Bueno, usted durante una entrevista con Radio ADN cita un reconocimiento al desarrollo de la animación en Chile. Usted, según su opinión, ¿por qué cree que la animación chilena y latinoamericana en general no visibiliza estos tipos de trabajos? O sea, lo que es normal como en cualquier desarrollo de un formato como la animación. La animación tiene, en otros países tiene un desarrollo mucho mayor porque hay más gente haciendo animación, por lo tanto hay más grupos que se han profesionalizado haciendo animación en todos los formatos. Desde esto que acabamos de ver está hecho en stop motion. El stop motion es una técnica que es foto a foto, se mueve, es un movimiento, una foto, un movimiento, una foto. Entonces lo que vimos en realidad son cientos y cientos de fotografías hechas a maqueta, a una muñeca real, digamos el perro real. Entonces es un trabajo también de muy largo plazo y por lo tanto necesita muchas veces un apoyo económico que no necesariamente existe en nuestros países. Entonces los grupos que han logrado, los estudios independientes que han logrado hacer cortos que lleguen a lugares profesionales importantes en el mundo es porque han hecho un trabajo súper exhaustivo, de mucha perseverancia. Y en Chile hemos tenido ya varias exponentes buenísimos o importantes a los ojos del mundo de este formato. Así que parece ser que es un país donde esto se está desarrollando de manera fuerte.
Por ejemplo, usted, ¿por qué cree que, por ejemplo, no se tratan estos temas en específico? Por Ah, ejemplo, el que trata el sí, corto. porque, bueno, la animación viene o muchas veces se entiende como un género o como un formato que se trata más a temas familiares, para niñes. Entonces, de a poco se ha ido entendiendo o tomando esta técnica para contar todo tipo de historias. Está el caso de Casaló, Los Huesos, que se está dando aquí también en el cine, que ya empiezan a usar esta técnica para contar otro tipo de historias para jóvenes, adultos, y no necesariamente para que sean familiares. Cosa que pasa ya en muchos otros lugares del mundo también. Y bueno, usted personalmente, que lo había dicho hace unos pocos minutos, ¿cómo se siente sobre que este cortometraje llegara a los premios de la Academia, mejor conocidos como los Oscars? Los Oscar. Sí, bueno, los cortometrajes, bueno, quería contar, este cortometraje nos demoramos 5 años en el equipo, en hacerlo, desde que partió la escritura, todo el tiempo de producción, postproducción, es un proceso largo. Y después de eso se estrenó a principios del año pasado en un festival muy importante de la animación mundial, que es Annecy en Francia, y después pasa por una serie de festivales en distintos lugares del mundo, en Corea, Japón, Alemania, Francia. Son innumerables los festivales. Y hay ciertos festivales de esos festivales de animación mundiales, que el corto gana, y es igual que una clasificatoria, por decirlo de alguna manera, uno gana esos festivales y queda como que clasifica inmediatamente o automáticamente a la lista larga que se llama de los Oscars, que son 100 cortometrajes. Y esa lista empieza a reducirse de 30 a 15, 5, hasta que quedan los 5 nominados oficiales, que es donde estuvimos nosotros a los Oscars recién pasados, que fueron el domingo. Ese es como funciona. Bueno, ¿y usted cómo se siente más que todo? O sea, que Sí, él haya llegado a estos últimos sí, cinco, porque hay bueno, tantos cortometrajes, por ejemplo, sí, en su tiempo Historia de un oso. ¿Cómo se siente sí. con esto? Bueno, es súper importante en el sentido de la visibilidad que le ha dado el corto, como que eso a mí es lo que más me toca o me emociona, que tanta gente haya querido verlo, que el tema también, hay mucha gente hablando del tema también, que es uno de los objetivos también del corto, como mostrar estas historias que son terribles, pero que son reales, que pasaron en nuestro país. Y es sobre todo la difusión, el nivel de difusión que provoca el Oscar, una nominación de este tipo, es una difusión mundial, lo que nos implica también que los proyectos de cada uno de los integrantes de que estamos en el corto van a tener otros caminos de producción de aquí en adelante por los contactos que se hacen también, porque eh, otros estudios del mundo ven cuáles son los 5 nominados del Oscar y se preocupan de hacer contactos, conexiones que son para próximos trabajos también. Entonces, tiene varias aristas positivas esta nominación. Vale, muchas gracias por su respuesta. Vamos a pasar al siguiente ítem, el cual se encarga mi compañero, y vamos a seguir con la Ok. pregunta. Ok, bueno, ahora hablaremos más un poco del corto en sí. ¿Por qué Ingrid? ¿Por qué no cualquier otra historia de las lamentablemente infinitas que hay durante el periodo de la dictadura? Sí, bueno, nosotros partimos con el proyecto del cortometraje, o sea, partimos como con la idea de hacer una serie de animación, ¿ya? Que nació del libro Historia Secreta de Jorge Baradit, donde hay narraciones de distintos personajes, ¿ya? Y nosotros partimos con la idea de hacer 6 o 8 cortos de distintas historias, no necesariamente relacionadas con derechos humanos. Y cuando hicimos esa primera maqueta, quedaron algunos mejores que otros y ahí decidimos concentrarnos en la historia de Ingrid también, no solamente por lo que se estaba contando, sino también por cómo el resultado que logramos nosotros a nivel formal del diseño. Y ahí empezamos una investigación más fuerte en la historia de Ingrid Olderock con el libro de Nancy Guzmán y una serie de libros más de Alejandra Matu. Hay un compilado que se llama Los Malos. Empezamos esta investigación y nos pareció como importante revelar y traer como a la memoria estos monstruos humanos, humanas, que han marcado de manera tan negativa y profunda nuestra historia, y nos parecía como fundamental buscar la manera de contarlo eh, logrando una empatía y una conexión de todo tipo de gente con esta historia. Entonces, también la animación tiene algo, porque también
que tiene que ver con el tema como onírico, como el tema de la pesadilla, ¿no? Y el trauma tiene que ver con eso también, entonces nos parecía que las dos cosas conectaban también de manera muy fluida. Muchas gracias. ¿Por qué se simboliza este personaje con una muñeca porcelana, de todas las opciones que podrían haber tomado? Sí, bueno, hay varias cosas. Una es como, si se fijan, además de ser una muñeca porcelana, es una muñeca que no tiene muchas expresiones de emoción, ¿ya? Normalmente en el stop motion se van cambiando en algunas técnicas se van cambiando las cabezas según las emociones. En este caso Ingrid tenía poquitas cabezas, porque tiene pocas emociones, porque nosotros le imaginamos, cuando uno lee e investiga sobre un personaje como Ingrid, se imagina y se crea una imagen. En este caso, la imagen que nosotros nos hicimos es esta, que es una mujer falta de empatía, falta de empatía, por lo tanto, de relacionarse emocionalmente con su entorno y con los otros. Entonces, de alguna manera, quisimos reflejar también eso en su rostro, en su forma emotiva. Y por otro lado, una muñeca, porque también es una herramienta, también es un juguete de una estructura como de poder superior también, que en este caso es la DINA, que es un lugar organizado, ¿no? De violencia organizada. Entonces también es una pieza más. Entonces por esos dos motivos se llegó a esa solución estética. Claro, de hecho, lo que llama mucho la atención de Venda Sexy propiamente tal, es el hecho de que funcionara en horario de oficina, a diferencia de otros centros de tortura que funcionaban más como sitios clandestinos, a cualquier hora. Este tenía la cualidad de que funcionaba abiertamente en horario de oficina Sí. y algo bastante fuerte. ¿Qué significa esa bala gigante que vemos al final que va devastando todo a su paso? Bueno, lo que pasa es que Ingrid Olderop, cuando no se sabe si fue ajusticiada por un brazo del MIR o por los mismos agentes de la DINA o por una infiltración del MIR, le disparan dos balazos, uno en el pecho y otro en la cabeza, afuera de su casa, como se ve en el corto, y la bala en la cabeza quedó alojada ahí hasta el día de su muerte, que fue el 2001. Entonces, en el fondo, la bala que se ve entrando en la cabeza, que es su casa también, es eso, es como la persistencia de la memoria en su cabeza como un testigo, ¿no? Ese metal que queda ahí preso en su cráneo hasta el día de su muerte. Claro, dentro de otros simbolismos que llaman la atención, es ese perro ladrándole a la nada. ¿A qué le está ladrando ese perro realmente? Bueno, nosotros cuando estábamos en el periodo de investigación vimos un documental que hizo un grupo feminista en torno a la venta sexy, no me acuerdo el nombre del grupo ahora, estudiantes hicieron un documental de la casa donde está la venta sexy, que es en José Domingo Caña, en el barrio de Ñuñoa. Hicieron un documental a la gente que vive en la casa, que no sabía que era un lugar de tortura, y esa gente decía que escuchaba ruidos, que veía gente, que una serie de cosas paranormales, ¿ya? Que ellos no se explicaban hasta que supieron en el lugar donde estaban viviendo. Entonces, de alguna manera tiene que ver con eso, como que este horror, esta violencia genera ciertas también como cosas traumáticas e inexplicables. Y también quisimos meter un poco ese mundo en el corto, que a veces los animales presienten presencias que nosotros no, y quisimos como generar e inundar ese misterio también por esas almas como en pena que podrían estar alrededor de ella, ¿no? Como que aparecen después también en el avión arriba cuando ella se está yendo a Alemania. Ok. Algo que también me llama la atención personalmente es el hecho de que Ingrid sea representada como una fumadora compulsiva. Si no está realizando tortura, está fumando. ¿A qué se debe esto? Sí, bueno, también varias cosas, es como que ella está sostenida en varias cosas cotidianas. Nosotros quisimos en el corto también mostrarla, como tú decías, en un trabajo de oficina, pero es un trabajo terrible, de tortura, pero también como el tema como cotidiano, como del cotidiano, que no es un ser extraordinario, es un ser humano como al parecer como los demás, que hace una vida cotidiana, pero han llegado a una monstruosidad tal que han perdido toda la empatía con la realidad, en ese caso. Y el cigarro también tiene que ver con una época, también como de que, no sé si fijaron, ahí fumaban en el avión, habían cenicero en el avión, la radio, como que también quisimos, por otro lado, también dejarla marcar bien que eran los años, el principio de los 80, que es donde fue la historia. Claro, otra cosa que llama la atención, ya lo último trocando más los simbolismos del corto,
la relación con el perro, Sí. que primero viene a ser una suerte de relación de pareja Sí. y después viene a querer matarlo. Sí, lo que pasa es que es lo mismo, porque también era como una, así como Ingrid, una herramienta de la DINA, una pieza, el perro también servía a una, a lo que ella hacía, ¿no? Y justamente hay una, primero una muestra como que si fuera una relación de pareja, por eso toman desayuno juntos, mientras ella fuma, y está, si se fijan bien, lo ven de nuevo, está sentado uno frente al otro, hay como una postal ahí de pareja, y se establece así, y después ya cuando, porque a Ingrid en un momento la sacan de la banda sexy y la meten en una oficina de carabineros, y ella como que le agarra odio a la institución y saca al perro de la historia también y ya el perro queda afuera también. Entonces también es como un corte que hace ella con el animal. Ok, muchas gracias, De Martín. nada. Ahora conversarás con mi compañero Rodolfo, más que nada relativo a derechos humanos y a la dictadura propiamente tal, alejándonos un poquito más del corto ahora. Hola Martín, mucho gusto. Soy Rodolfo Lira, coordinador de la Secretaría de Cultura. Y tú mencionaste algo sobre la memoria respecto a la bala. Respecto a eso, ¿cómo quieres llegar a la gente, la memoria, las distintas violaciones a los derechos humanos que se dieron en esa época? O sea, yo creo que lo principal es que se sepan las cosas y después hay un camino que tiene que ver con la justicia, que obviamente no depende de nosotros que estamos en un área que es creativa, que es artística, que tomamos temas, recogemos la historia y buscamos maneras de, cuando nos emocione, cuando nos interesa, de contarlas de distintas formas. Pero yo creo que hay el punto de partida para mí hoy es que se sepa que esto pasó, que no es no es una ocurrencia, es algo real, están los hechos históricos, está escrito, están las listas de personas que pasaron por ahí, está la casa ahí todavía, que no es un lugar de memoria. Entonces todavía hay un trabajo de reconocimiento que hay que hacer, que es incluso es un poco heavy pensarlo así, que han pasado tantos años y todavía tenemos que hacer este ejercicio de decir esto pasó, no fue cierto, es un hecho real. Claro, y como tú decías, esto no es como un cortometraje de entretención, claro, como algo familiar, pero vimos que tuvo mucho éxito, fue nominado a los Oscars, lamentablemente no pudo ganar en su categoría, pero por ejemplo, a diferencia de Historia de un oso, que para quienes no sepan, era un cortometraje que tenía la misma temática de la dictadura, Sí. que era de un exiliado, pero contado desde la perspectiva de un oso que fue llevado al circo. ¿Por qué crees que no tuvo la misma llegada que ese cortometraje? Porque yo creo que hay que pensar que los Oscars no hay que olvidarse que es una premiación que nace que está estructurada en la idiosincrasia norteamericana, Estados Unidos. Es un premio que se inventa también para levantar la industria, ¿no? Para generar un hito en la industria propia norteamericana y después con el mundo. Entonces también desde el punto de vista de la idiosincrasia gringa, este corto tiene es otro tipo de tecla, como con cómo se cuenta la historia, cómo se aborda. Yo creo que por eso mismo también ha ganado otros festivales en Europa, como que tiene una línea y un aire que se asemeja más a esos mundos de creación que el norteamericano. A mí personalmente me asombró mucho que haya quedado dentro de los 5 nominados. Entonces, algo tiene el corto que aunque está en esa otra tecla, igual abre y se reconoce desde ese lado. Claro, tú mencionas a los norteamericanos, pero ¿qué pasa acá en Chile? ¿Crees que tiene la misma llegada o que necesita más público quizá? ¿O la opinión pública chilena es buena? Sí. ¿Cómo lo has visto? O sea, hemos tenido, como decía antes, después aunque ha ganado premio importante el corto, cuando quedó nominado a los Oscar, hubo una avalancha de una mirada, o sea, como una concentración de mirada hacia el corto, desde los medios, permanentemente se estaba publicando, bueno, se dio en TVN, han hecho una serie de entrevistas, y creo que, y también estaba con un link en vivo que tuvo muchas reproducciones. O sea, sabemos que ha habido mucho interés en Chile por el corto. También interés en la gente que ha tratado este tema, como Nancy Guzmán, que también ha hecho muchas charlas, muchas entrevistas por el libro que hizo, que es La mujer de los perros.
Entonces creo que ha marcado un hito alrededor de esta nominación, la relación del corto con el público chileno también. ¿Crees que ha habido un progreso de recibimiento desde, digámoslo, la vuelta a la democracia en la ciudadanía chilena? No sé. O sea, un progreso, un recibimiento en torno a aquí, porque lo que pasa es que las piezas, casi como las sociedades van moviéndose desde el regreso a la democracia, que es como del 90, han pasado 22 años, también las piezas artísticas también han ido cambiando, entonces como que es difícil evaluar. Yo creo que lo que sí se puede evaluar es el tipo de piezas artísticas sobre los temas de memoria que se están haciendo, que en este caso es un formato no realista, hay otro juego, otra forma de ver la historia. Creo que eso es la diferencia, mayor diferencia. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con mi compañera Antonia. Okay. Hola Martín, yo soy Antonia Mena, integrante de SEIM del sector de difusión, y hablando de temas más actuales, ¿qué expectativas tienes respecto al nuevo gobierno y la incidencia que tenga en la cultura en términos generales? Bueno, lo que uno espera del gobierno es que las administraciones culturales sean capaces de tener un buen diagnóstico de la realidad que vivimos, tanto los espacios culturales como como los artistas, y a partir de ese diagnóstico puedan generar un plan a largo plazo, porque en esto, como les decía, este corto nos demoramos 5 años, entonces hacer como proyectos que tengan que ver con cosas efectistas de corto plazo no nos van a llevar a ningún lado, lo sabemos por experiencia, así que espero que haya una mirada más a largo plazo, más profunda, de mayor conexión entre las regiones también, es una cosa súper compleja en Chile eso, y también un apoyo y una mirada a los espacios culturales como centros de difusión y de encuentro, con una importancia enorme, tanto para la generación del público, también como para el trabajo que tienen los artistas. Entonces, esas son las expectativas que uno siempre tiene con los distintos gobiernos, y espero que este logre hacerlo. Ok, muchas gracias. O sea, Bueno, ahora pasaremos a una sección de micrófono abierto, así que ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Compañeros. Es que la animación es muy fluida, entonces me pareció interesante. sí, bueno, como les decía también antes, hay varios tipos de animación. Está en stop motion, ahora incluso hay aplicaciones en los teléfonos para hacer stop motion, para hacer animación. Y después están las animaciones 2D, que son dibujos, o las 3D, que las que vemos hoy día más normalmente, ¿no? Y después todas las combinaciones también. Hola, junto con saludarlo, quería preguntar cómo fue el proceso de investigación que hizo usted. Más que todo, cómo se basó en un hecho real, y a mí la verdad igual me llamó la atención no sabiendo sobre el caso que ocurrió acá. Quería saber más a fondo cómo fue el proceso de investigación del caso. Parte en el libro de Historia Secreta de Jorge Baradit, hay una narración de Ingrid Olderock que son como 4 o 5 páginas, ya, pueden ser un poquito más, un poquito menos, pero una narración cortita, y eso gatilló el interés en el tema, ¿ya? Y después de eso, justamente en el mismo libro de Jorge Baradit, hay una serie en la bibliografía hay una serie de nombres donde él tomó más archivos, y nosotros fuimos a eso también. El libro de Nancy Guzmán, el libro de Alejandra Matu, y uno lo que hace ahí es empezar no solamente a quedarse con esos textos, sino que a buscar todos los archivos que existan de la Venda Sexy, de las víctimas, de Ingrid Olderock, de la organización de la DINA, y empieza como a hacer una investigación en todos los frentes, ¿no? Como no solamente en los libros que existen, sino que también en los hechos históricos, también en el contexto histórico, que también es importante, porque eso, además de completar el tema de la obra, también te lleva al mundo estético también, de la época, ¿no? También hay una investigación estética de la época. El cigarro Advance, que usted ya no existe. Hay una serie de cositas ahí, de elementos que tienen que ver directamente con la época. Entonces, la investigación es tanto del tema histórico y del contexto histórico donde ocurre, y también del contexto visual y de la época, ¿no? Como va en todos esos lados. Y después de eso, empezamos a escribir el guión,
Y en el guión uno se basa en temas, en puntos de la historia, pero también hay un espacio para la ficción, para la ficción que nace de la imaginación. Nadie, obviamente, no está escrito cómo era la relación de Ingrid con su perro en la casa. Uno se la pudiera imaginar, uno la puede proyectar. Y así, desde la historia real, digamos, uno crea ciertos espacios en esa historia para construir el corto que quiere construir. Porque, por ejemplo, de los temas históricos, por ejemplo, de la Alemania nazi o de distintos temas históricos fuertes, traumáticos, hay muchas versiones de películas que toman distintos puntos de vista. Y ahí el tema del punto, aparece el punto de vista. ¿Cuál es la película que uno quiere hacer sobre ese mismo hecho histórico? Hola, tengo una pregunta que es más de fondo. ¿Por qué inclinarse hacia un suceso tan triste? ¿Por qué la historia de Ingrid? ¿Por qué no pudo ser un hecho más feliz? Por ejemplo, ¿cómo impactó la vuelta de la democracia al país? ¿Por qué ir realmente a una historia tan triste y darle esta perspectiva tan deprimente, tan abstracta? ¿Por qué no ir a algo más simple? ¿A qué se debe toda esta creación que hay detrás del corto? Todo nace del libro de Jorge Baradez. Ahí nos encontramos con una serie de personajes, en los cuales uno era Ingrid, y nuestro proyecto siempre fue hacer varios personajes. Y partimos por este. Ahora, ¿por qué elegimos unos personajes y no otros? Porque nos conmovieron, nos emocionaron, nos sorprendieron también. Creo que hay una línea ahí que tiene que ver con las decisiones personales de dónde uno quiere poner la energía o no. Y yo no tengo, o nosotros estamos como equipo, nos juzgamos también en el sentido de contar una historia muy oscura, y ahora justamente vamos a hacer otra cosa que es totalmente lo contrario, pero en un momento internarse en esa monstruosidad, en esa oscuridad, como nos parecía importante. Yo creo que para mí eso es como la respuesta. No signifique que uno dedique todo su trabajo, toda su proyección artística en este tema, pero sí en un momento nos pareció importante llevarlo y lo terminamos, hicimos el corto y ahí está. Y esa fue nuestra ilusión de trabajar en ese momento y de profundizar en eso. Y ahora estamos en otra cosa que no tiene que ver con otro tema, con otros personajes, pero como te digo, esto nace además de un proyecto de varios personajes. Y lo que pasó también es que con Ingrid nos demoramos más del tiempo, con este corto más del tiempo también de que pensamos que no íbamos a demorar. Entonces también hay una serie de factores que empiezan a involucrarse. Al final del cortometraje a Ingrid se le aparecieron muchos muñecos de porcelana, sin Sí. cara. ¿Qué significa eso? Para nosotros son todas las personas que desaparecidas, que sufrieron, que murieron en esa etapa, y se le aparecen como ánimas, ¿no? En su viaje, porque ella en realidad, aunque no está explicado en el corto, en ese viaje ella después de que la tratan de matar, ella se va a Alemania, como dejando esta historia atrás. Y a que se le aparecieran esas personas, como que en el fondo esas imágenes de esas víctimas la van a seguir por siempre, más allá de que ella tenga o no lo haya resuelto, porque ella mira para afuera, ve a las víctimas que se le aparecen y después sigue fumando. En el fondo no sabemos, nosotros siempre desde el punto de vista de la falta de empatía creemos que no existe tal vez el sentimiento de culpa, pero sí existe la imagen de esa aparición de esas personas que ella violentó. Ya, muchas gracias. ¿Cuál fue el impacto que, como usted, un guionista, generó como emocionalmente en usted? Porque usted fue guionista, ¿verdad? O sea, usted tuvo que escribir esa parte en la que el perro le comía la concha a la Ingrid. Entonces, ¿qué fue cómo te impactó emocionalmente a ti? Bueno, es súper fuerte porque uno tiene que imaginarse lugares, espacios, acciones, situaciones que son súper violentas, súper fuertes. Como yo nunca dejo de pensar que el corto completo yo lo sigo viendo como una gran pesadilla, como cómo puede ser esto así, ¿no? Y uno no termina y no debiese terminar de sorprenderse con el mismo trabajo que uno hizo, en el sentido de no acostumbrarse, porque también es otra cosa. Yo el corto, imagínense, lo he visto, no sé,
no sé cuántas veces, ya me perdí totalmente el número, el número de veces, pero sigo sintiendo la misma, ¿cómo se llama? Sentido de la aberración con lo que ocurre con esa mujer, ¿no? Como eso, no sé si me explico, pero en el fondo uno tiene que hacer un esfuerzo bastante fuerte como para ponerse en ese lugar. ¿Ya? Y como imaginarse y entrar en ese mundo de pesadilla, de trauma, de esa psicología cercana al misterio, también con ciertos atisbos de terror. Yo creo que toda la gente que está, incluso que escribe terror también, que escribe misterio, está siempre pasando esos límites, pues, como cosas que son muy violentas o que van a chocar o que chocan. Imagínense todas las cosas, películas de terror, de misterio que han visto ustedes. Hay alguien que las está escribiendo, entonces ahí hay una entrada a ese mundo. O sea, el escritor, la escritora tiene que entrar a ese mundo, sí o sí. Bueno, primero buenas tardes, y usted dijo que el cortometraje se demoraron 5 años entre escribirlo, producirlo, etc. Y sobre el caso me pareció muy interesante que tocaran ese tema como de los abusos que cometía con los perros sobre los opositores políticos. ¿Y usted haría otro cortometraje pero tocando temas más delicados sobre política? O sea, mira, yo además de trabajar en guión, soy director de La Pato Gallina, que es una compañía de teatro que ha estado siempre metida con la historia de Chile, no necesariamente, bueno, en distintos aspectos. Pero eso por un lado, para contarlo no solamente como historia. Pero, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora en otro cortometraje de animación, que es una historia que no tiene nada que ver con la política. Estoy trabajando, pero con otro personaje histórico también semi-desconocido o desconocido, se llamaba Jaime Galté, y no tiene nada que ver con lo político. Entonces también yo te diría que hay distintos intereses y que uno tiene que reconocer también que en uno hay distintos intereses, como de cosas que contar. Como que uno tiene que estar libre de eso y no sentir porque hiciste una cosa que era súper política, tu siguiente trabajo tenga que ser en la misma línea. ¿Ya? Como que para mí hay un sentido de experimentación también, de conocimiento de distintas realidades, distintos mundos, distintos personajes, en este caso de la historia de Chile. ¿Alguna última palabra? Hola. Bueno, al final en realidad durante todo el cortometraje, por lo menos por lo que yo noté, la vi como un poco traumada, no tan solo por la falta de empatía que tenía, sino que estaba un poco traumada, por decirlo de alguna manera. Y al final, cuando se le aparece a todas las personas en el avión, también vi que la miraba como si fuera algo ya diario para ella. Entonces yo lo siento que quizás también, aparte de la empatía, era un trauma que ella tenía con esa gente. Sí, pues puede ser. Ahí no entramos en esos lugares que nosotros dejamos plantados ahí como guionistas, como creadores, y que no sabemos, o sea, creemos que sí. Hay que pensar que Ingrid además viene de una familia nazi, ya, de una educación nazi, del papá, de que todo eso significa una doctrina también familiar interna que genera también ciertas actitudes, ciertas formas, o sea, eso es indudable. Entonces, cada cosa va resultando de la otra y va provocando la otra. Pero sí es verdad lo que tú dices, estoy de acuerdo. Parece que ahí terminamos. Yo, chicos, co-guionista Martín Erazo. Sí, Martín. Bueno, un gusto conocerlo, ¿verdad? Muchas gracias. Pero a nosotros como profesores, ¿qué nos escuchan? Nos tomó unos minutos también reflexivos para decidir a quién invitábamos como curso para ver el cortometraje, porque sabíamos del impacto que generaba. Y esperamos que efectivamente genere un impacto, pero un impacto para la reflexión. Uno de los enfoques que tiene la disciplina nuestra, la ciencia nuestra, que es las ciencias sociales, la historia, es entrar en la empatía y la falta de empatía. Pero además, porque pensamos con los profesores de historia que era tremendamente importante el vínculo con la materia, con el contenido que estamos viendo. Aquí hay alumnos de segundo medio y de tercero medio que ya tienen que haber visto la dictadura,
Nosotros vamos a entrar en algún minuto con los estudiantes de segundo en dictadura, en historia de Chile, pero estamos viendo los totalitarismos. Y entonces entrar en ese mundo también nos pareció tremendamente importante. Entonces yo valoro la entrega y el trabajo que ustedes hicieron. Valoro las preguntas, pero también pensamos que ustedes como estudiantes ya tienen el criterio suficientemente amplio como para revisar un cortometraje de esta envergadura. Entonces yo agradezco el interés, las preguntas, pero por sobre todo no olvidar que ustedes están aquí en un trabajo pedagógico, es una continuación del trabajo pedagógico y que la invitación siempre es a reflexionar sobre el trabajo que estamos haciendo en aula. Eso quería agradecer, por cierto, la colaboración de muchos, ¿eh? Hay varios aquí que prestaron mucha atención, que estuvieron atentos. Una minoría, por cierto, conversó muchísimo durante el corto, a pesar que la profesora Pía dijo no conversen, conversaron igual, lo que yo lamento, porque el trabajo que ellos están exponiendo acá está diciendo él, 5 años le tardó para llegar a este trabajo, entonces merece todo nuestro respeto y, por cierto, agradecimiento. Y gracias a los chicos también por las preguntas de ellos muy interesantes, a ustedes como centro de alumnos. Felicitaciones también. Gracias. Sí. Sí, yo solamente para terminar quería agradecer la invitación. Fue un gusto poder conversar de esto y también recalcar la tremenda iniciativa de los estudiantes, los profesores. Así que nada, muchas gracias por la invitación.